Ponte en los zapatos de ese hombre por un momento. Quiero decir, de todas las cosas que se le pueden pedir a un hombre con una mano que no funciona, Jesús le dice, extiende tu mano. ¿No ves, Jesús, que esa es la cosa que no puedo hacer? Puedo caminar, puedo saltar, puedo correr, pero no puedo extender mi mano. Pero Jesús le dice, extiende tu mano. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, esa historia del hombre con la mano seca nos ayuda mucho porque muestra algo que todos necesitamos entender. Cuando Jesús llama a alguien a responderle, Él también tiene el poder para hacer posible esa respuesta. Bueno, la Biblia dice, y Él la extendió. Es una historia maravillosa de Jesús dando el poder para hacer algo que anteriormente hubiera sido imposible para ese hombre. Jesús dice, hazlo, y Él lo hace. Extiende su mano. Creo que por eso Agustín, uno de los grandes personajes y líderes de la iglesia, dijo en una ocasión, manda lo que quieras, Señor, pero da lo que mandas. Porque el poder de Dios es lo que nos capacita para hacer lo que Él nos llama a hacer. Y eso se ilustra bellamente en el hombre de la mano seca. Vamos a seguir profundizando en esta verdad desde las Escrituras. Hoy continuamos con el mensaje Regeneración. ¿Qué es y por qué es importante? Escuchemos al pastor Colin. La regeneración no es un cambio de lo que te está sucediendo. La regeneración es un cambio en el tú a quien le están sucediendo esas cosas. Es un cambio del alma. Todos estamos preocupados por lo que sucede en nuestras vidas, y eso es natural. Pero Dios está supremamente interesado en el tú a quien le suceden esas cosas, en tu alma. Mira, los cristianos enfrentan en la vida las mismas experiencias que todos los demás. Las mismas experiencias de enfermedad y muerte, empleo y desempleo, duelo, etc. Vivimos con los mismos peligros, enfrentamos las mismas tentaciones que los demás, vivimos con las mismas presiones, las mismas luchas que las personas que no son cristianas. La vida es lo que es. Y la obra regeneradora de Cristo no consiste en cambiar las circunstancias que nos están aconteciendo. La obra regeneradora de Cristo consiste en cambiar al tú, al yo, a quien le están pasando estas cosas. Eso es lo que importa, tu alma, quién eres realmente, sin importar lo que esté pasando en tu vida. De eso se trata la regeneración. Ahora quiero hacer 3 observaciones sobre la regeneración. Al prepararme para esta serie me di cuenta de que solo llegaremos al primer punto, pero si Dios lo permite continuaremos en la próxima sesión. Pero aquí es hacia donde nos dirigimos y hoy daremos el primer paso. Primero, la regeneración es la obra de Dios en nosotros que da a luz nuestra obra en Él. Segundo, la regeneración es una transformación completa que comienza un proceso que continúa. Y tercero, la regeneración es un cambio secreto en la naturaleza que trae un cambio abierto en la vida. En otras palabras, cuando Cristo te regenera, nunca vuelves a ser el mismo. Eres una persona diferente y se nota. Y vamos a ver cómo se da esto a través de la Biblia. Pero iniciemos viendo este primer paso. La regeneración es la obra de Dios en nosotros que da a luz nuestra obra en Él. El Dr. Wayne Grudem, quien durante muchos años enseñó en la Escuela de Divinidad Evangélica de Trinity, escribe lo siguiente sobre este tema. Él dice, en la obra de la regeneración no desempeñamos ningún papel activo, en absoluto. Es totalmente obra de Dios. Él está señalando que en algunos aspectos de nuestra salvación, como el arrepentimiento y la fe, desempeñamos una parte, pero en cuanto a la regeneración, no tenemos ninguna participación. La regeneración es una obra de Dios en su totalidad. Si te detienes a pensar en lo que hemos estado diciendo, probablemente pensarás, bueno, por supuesto que tiene que ser así, porque nacer no es algo que tú haces, es algo que te sucede. Además, dado que la Biblia nos dice que por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados, obviamente los muertos no pueden darse vida a sí mismos.
No podemos llevarnos a nosotros mismos a la vida espiritual. Solo Dios puede dar vida a los muertos. De hecho, cuando miramos las escrituras que se relacionan con este tema, vemos que enfatizan que la regeneración es obra exclusiva de Dios. En Ezequiel 36:26 Dios dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. ¿No esa es una gran promesa? Yo me encargaré del corazón de piedra y los moveré en la dirección de mis leyes. En el Nuevo Testamento, la regeneración es una obra soberana del Espíritu Santo. Juan 3:8. El viento sopla donde quiera. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es la obra sobrenatural y soberana del Espíritu. También es un regalo de Dios, como vemos en Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahora, esta es la pregunta que surge tan pronto como comenzamos a pensar en la regeneración y en cómo es la obra única de Dios para traer nueva vida de nuestra muerte espiritual y transformar un alma que es hostil a Dios, que ama las tinieblas más que la luz y es engañosa y perversa. Pero ¿cómo se relaciona lo que Dios hace en la regeneración con lo que nosotros hacemos, que es creer en el Evangelio y arrepentirnos? ¿Cómo se conecta aquello que solo Dios hace con aquello en lo que nosotros participamos y estamos comprometidos? Esa es una pregunta muy importante que ha sido debatida por los cristianos a lo largo de los siglos. Pero me gustaría dirigir tu atención al primer capítulo del Evangelio de Juan, donde creo que estos dos conceptos se unen con mayor claridad. Es decir, la obra de creer en la que estamos involucrados y la obra de regenerar que Dios solo hace. Si vas a Juan 1, versículos 2 y 13, verás que el apóstol pone ambos conceptos uno al lado del otro. Nota lo que dice: pero a todos los que lo recibieron, es decir, a Cristo, a los que creen en su nombre, creemos en el Señor Jesucristo, Él nos llama a hacer eso. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Claramente, las personas que llegan a ser hijos de Dios son las que creen en el Señor Jesucristo y las que reciben al Señor Jesucristo. Luego Juan dice algo sobre estos hijos que es muy importante. Dice que estos hijos nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de un hombre, sino de Dios. ¿Ves lo importante que es esto? Porque está uniendo estas dos verdades: creer en el Señor Jesucristo, algo en lo que participamos, y nacer de nuevo, algo que Dios hace. Al unirlas podemos ver que ocurren al mismo tiempo, pero ocurren de una manera diferente. La regeneración es la obra que Dios hace. La fe, creer en el Señor Jesucristo, es una obra en la que tú estás involucrado. Y estas dos cosas van de la mano, nunca debemos separarlas. Juan nos dice que los que creen en el nombre de Cristo llegan a ser hijos de Dios, pero luego nos dice que llegan a ser hijos de Dios porque nacieron de Dios. Piensa en el amanecer, por ejemplo. El sol sale por la mañana y cuando lo hace, hay luz. Las dos cosas ocurren juntas. Son inseparables. Nunca ocurre una sin la otra. Nunca hay luz sin el sol y nunca hay sol sin luz. Pero diríamos que hay luz porque el sol sale. Nunca diríamos que el sol sale porque hay luz. Ahora, la regeneración es como la salida del sol y la fe es la luz que ésta trae. En otras palabras, detrás de todo acto de creer hay un milagro de gracia regeneradora. Quiero que veas lo que Dios ha hecho en ti y que te regocijes en eso. Por eso decimos que la regeneración es la obra de Dios en nosotros que da a luz nuestra obra en Él. ¿Has visto este milagro de la gracia de Dios en tu propia vida? Quiero que pienses en eso. Si tomamos en serio lo que la Biblia dice sobre la forma en que nacemos, es decir, cómo es posible que alguien como tú y como yo, que nacimos muertos en delitos y pecados,
que nacimos con un corazón que ama las tinieblas, ¿cómo es posible que podamos vivir como alguien que ahora ama a Cristo, que cree en el Evangelio y que quiere ser cada vez más como Jesús? ¿Qué explicación posible hay para eso? Solo hay una explicación posible, y es que Dios ha hecho una obra asombrosa de gracia regeneradora. Cuando la veas, se convertirá en el mayor gozo de tu vida, y dirás: detrás de mi fe hay una obra de Dios que está más allá de cualquier cosa que pueda explicar. El Nuevo Testamento me dice que es tan grande que solo puede compararse con la recreación del nuevo cielo y la nueva tierra. Y hay tantos cristianos que nunca han visto realmente lo que significa ser salvos, que viven en una especie de mundo sombrío en el que sienten a Dios muy lejos. Si estás en Jesucristo, Dios ha hecho en ti el milagro más asombroso, y cuando lo veas, querrás cantar, te regocijarás, tendrás un sentido de la gloria abrumadora de la gracia de Dios que ha penetrado a tu ser. Gracias a Dios por eso. ¿A dónde me habría llevado mi naturaleza pecaminosa si no fuera por la gracia regeneradora de Dios? ¿Dónde te tendría tu naturaleza hoy si no fuera porque Dios intervino y cambió tu alma para que ames a Cristo, creas en el Evangelio y quieras ser más como Jesús? Eso es un milagro de su gracia redentora. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en el mensaje Regeneración. ¿Qué es y por qué es importante? Hoy estamos viendo que la regeneración no es simplemente un cambio en nuestras circunstancias, sino una obra profunda de Dios en el alma. Es Dios dando vida donde había muerte espiritual y haciendo posible que respondamos a Cristo con arrepentimiento y fe. Se trata de ser nuevas criaturas. Volvamos ahora al mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Eso es lo último que quiero tratar con ustedes en estos momentos que nos quedan juntos. Si estás en Cristo y logras entender esto, te regocijarás. Te llevará a otro nivel, la comprensión más grande de lo que realmente significa ser salvo. Pero es posible, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, que si tú no has sido regenerado aún, te estés preguntando: bueno, puedo ver que la regeneración es algo maravilloso, pero no me ha sucedido a mí aún. Me estás diciendo que es obra de Dios y que es obra de Dios solamente, pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? Si la regeneración es algo que Dios hace, ¿qué esperanza hay para mí? Y esa es una pregunta muy real, y es una pregunta a la que la Biblia da una respuesta muy clara. Quiero que veamos esa respuesta con claridad en la palabra de Dios. Nuestra última parada de hoy será en Juan 3, 7 al 9. Quiero mostrarte una cosa más. Jesús dice en su maravillosa conversación con Nicodemo, un rabí muy moral y religioso: ustedes deben nacer de nuevo. Y Nicodemo responde con lo que es obvio: ¿cómo puede ser eso? Me estás diciendo que nazca de nuevo, pero eso es algo que yo no puedo hacer. Es imposible. Exactamente ahí es donde estamos con esta pregunta ahora. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? No puedo hacerlo, simplemente no puedo. Ahora quiero que notes hacia dónde lleva el Señor Jesucristo la conversación. Es cierto, una persona tiene que nacer de nuevo, pero eso es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es obra exclusiva de Dios. Nota dónde lleva Jesús la conversación en los versículos 14 al 16. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿a dónde lleva Jesús a Nicodemo con esto? Pues a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que fue levantado en la cruz para morir, y que si crees en Él, tendrás vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se perderá. Ese es el Evangelio. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado y resucitado. Pon tu fe en Él como Salvador y Señor y serás salvo, y la vida eterna será tuya. Ese es el Evangelio. Por cierto, para que veamos que este no es un caso aislado,
Lo mismo sucede en Hechos 16. No necesitas buscarlo ahora, pero déjame recordarte la historia. Pablo está en prisión en la ciudad de Filipos. Surge un terremoto y los muros se derrumban y el carcelero está absolutamente aterrorizado porque si Pablo escapa, su vida no valdría de nada. Cuando el carcelero siente la grandeza y la gloria de Dios, le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Quiero que notes esto. Pablo no le dice, debes nacer de nuevo, porque eso solo te lleva a un callejón sin salida, porque nadie entiende de qué se trata eso. Debes nacer de nuevo no es el evangelio. Si le dices a alguien, debes nacer de nuevo, simplemente le estás diciendo que debe hacer algo que no puede hacer. Lo llevas a un callejón sin salida. ¿De acuerdo? Así que Pablo no dice, debes nacer de nuevo. ¿Qué le responde Pablo al carcelero? Él le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eso es lo que tienes que hacer. Debes creer en el Señor Jesucristo. Ahí está el evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Crees en el Señor Jesús y serás salvo. Y tú dirás, un momento, creo que aquí hay un truco. ¿No acabas de decir que estoy muerto en delitos y pecados? ¿No significa eso que Dios me está pidiendo que haga algo que no puedo hacer? Bueno, déjame darte una imagen que está en el Nuevo Testamento y que realmente me ha ayudado mucho y espero que también pueda ayudarte a ti. Marcos nos cuenta sobre una ocasión en que Jesús entró en la sinagoga. Lo encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y allí había un hombre que tenía una mano seca. Él no tenía la capacidad de mover su mano. Está marchita, no funciona. Y el Señor Jesucristo llamó a este hombre frente a toda la multitud y lo hizo ponerse de pie. Jesús le dijo a un hombre con una mano seca, extiende tu mano. Quiero que te pongas en los zapatos de este hombre por un momento. De todas las cosas que se le pueden decir a un hombre con una mano que no funciona, Jesús le dice, extiende tu mano. ¿No puedes ver, Jesús, que esa es la única cosa que no puedo hacer? Puedo caminar, puedo saltar, puedo correr, pero no puedo extender mi mano. Pero Jesús le dice, extiende tu mano. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Quedarse allí cara a cara con Jesús y sostener un largo debate sobre su incapacidad? Señor Jesús, me estás pidiendo que haga algo que no puedo hacer. Podría ofenderse con Jesús y decirle, Señor, te estás burlando de mí al decirme que extienda mi mano, cuando es perfectamente obvio que es la única cosa que no puedo hacer. Me voy de aquí. Marcos registra hermosamente, con el mínimo de palabras, lo que sucedió. Jesús le dice, extiende tu mano, y él la extendió. En el acto de extender la mano se revela el milagro que Dios está haciendo en su vida. Si pudieras imaginar a este hombre haciendo una gira nacional, dando su testimonio, ¿de qué crees que estaría hablando el resto de su vida? ¿Piensas que se pararía ante toda la gente en las demás sinagogas diciendo, permítanme contarles la historia del gran día en que extendí mi mano? No, él diría algo como esto, permítanme contarles cómo Jesucristo me sanó. ¿Ves? El Señor Jesucristo, por así decirlo, te está diciendo, cree en el Señor Jesucristo. Puedes quedarte ahí y tener todos los argumentos que quieras con Dios y tu vida nunca cambiará. Cree en el Señor Jesucristo y tu vida será cambiada. No cambiará si te quedas atrás y simplemente debates con Dios. Puedes hacer eso el resto de tu vida. O puedes marcharte, puedes ofenderte, puedes decir, no quiero tener nada que ver con un Dios como ese. Pero si crees en el Señor Jesucristo, tu vida será cambiada. Y te diré algo más. Cuando eso suceda, no pasarás el resto de tu vida diciendo, oh, yo creí en el Señor Jesucristo. Sino que dirás, Dios ha hecho una obra salvadora en mí. Y te regocijarás de eso y dirás, pensé que solo estaba creyendo, pero ahora veo que estaba sucediendo algo mucho más que creer. Sí, Dios regeneró mi alma. Es glorioso, es maravilloso. Y la única otra cosa en el mundo con la que podría compararse es con la recreación de los cielos y la tierra. Eso es la regeneración. Así que quiero decirte, si no lo has hecho aún, cree en el Señor Jesucristo. Y si estás ya en Cristo,
quiero que comiences a abrir tu mente al milagro de lo que Dios ha hecho en tu alma. Oremos. Padre, te pedimos que nos lleves más profundo en la maravilla y la gloria de la obra redentora de Jesucristo por nosotros. Te rogamos que nos concedas gozo y paz y deja que nuestra adoración crezca a medida que vemos más claramente la gloria del Evangelio. Que a lo largo de esta serie haya muchos que sean movidos en sus corazones a creer en el Señor Jesucristo y que descubran, tal como lo hizo aquel hombre cuando extendió su mano, el asombroso milagro de gracia que es nuestro en Jesucristo. Amén. Qué hermosa ilustración. Jesús le dijo al hombre con la mano seca, extiende tu mano. Y en el acto mismo de responder, se hizo evidente el poder de Cristo obrando en él. Y eso nos ayuda a entender la regeneración. Dios no nos llama a una vida nueva y luego nos deja solos para producirla por nuestras propias fuerzas. Él da lo que manda. Él obra en nosotros para que podamos venir a Cristo, creer en Él y vivir para Él. Extender nuestros corazones espirituales hacia Él. Colin, en esta serie estamos abordando el tema de la regeneración. Y hay una forma en que muchos cristianos hablan acerca de esta verdad, quizás sin darse cuenta. Decimos que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Podrías explicarnos qué significa eso? Claro. Ser una nueva criatura en Cristo es simplemente un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, una decisión que tomaste en algún momento del pasado. La Biblia dice que es algo mucho más radical. En esta serie de enseñanzas titulada Regeneración, abordamos una de las verdades más importantes y más mal interpretadas de la vida cristiana: cómo Jesucristo realmente hace nueva a una persona. La Biblia dice que por naturaleza estamos espiritualmente muertos. Nuestras mentes se resisten a Dios y nuestros corazones se inclinan hacia la oscuridad. Entonces, ¿cómo llega alguien así a amar a Cristo? ¿Cómo un corazón que antes se resistía a Dios comienza a confiar en Él, a desearlo y a seguirlo? La respuesta no es la superación personal, no es un esfuerzo religioso, es la regeneración en la que Dios nos convierte en nuevas criaturas. La regeneración es la obra poderosa del Espíritu Santo mediante la cual Dios te da un nuevo corazón y una nueva mente. Él no solo perdona tu pasado, sino que transforma tu propia naturaleza. Él quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Él siembra nuevos deseos donde antes reinaban los antiguos. Ser una nueva creación en Cristo es experimentar el milagro de que Dios te cambie de adentro hacia afuera. Si quieres entender lo que eso significa realmente y cómo se manifiesta en la vida real, esta serie abrirá las Escrituras y te ayudará a ver la maravilla de lo que Dios hace en ti. La serie se titula Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma, y puedes encontrarla en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo. Muchos de nosotros dudaríamos en decir, he sido cambiado. Pero si estás en Cristo, eso es exactamente lo que Dios ha hecho en ti. En el próximo Abre la Biblia veremos cómo lo hace.